Bueno, pues nada, bienvenidos a un episodio más de Alternativa por Malagón. Cuando empezamos nosotros esta andadura de hacer episodios a personajes entrañables, personajes queridos de Malagón, que consideramos, entre otras cosas, que por justicia debería quedar en toda la sociedad del pueblo un legado, algún tipo de videografía que justifique al final su paso por nuestra sociedad, por nuestro paso, personas que han dejado huella, que han marcado el futuro en muchas pautas de nuestro pueblo y que han pasado prácticamente sin un reconocimiento y no ha quedado ningún legado que puedan explicar a las generaciones venideras lo que han hecho por el pueblo, lo que han desarrollado y, en definitiva, cuál ha sido su paso por Malagón. Y cuando el equipo de Alternativa por Malagón decidimos hacer esta entrevista al personaje que a continuación os voy a mostrar, creímos que era de justicia y necesario que le tuviéramos en el programa. A continuación os va a hacer él una breve exposición sobre su vida, una breve descripción sobre lo que él ha considerado y estima oportuno de su vida, tanto profesional como personal, y no es otro que José Anastasio Monteagudo Úbeda, más conocido como Toñuco. José, muy buenas. Buenas noches, José Luis. Pues nada, queríamos que nos comentaras un poquito, el motivo, como bien has escuchado de la entrevista, era que nos explicaras un poquito, pues bueno, una breve descripción sobre tu vida personal. En primer lugar, daros las gracias a Alternativa por Malagón por darme la oportunidad de formar parte de vuestro programa y gracias también por desplazar vuestro equipo aquí hasta mi establecimiento, dada mi incapacidad, cosa que agradezco enormemente. Como bien has dicho, me llamo José Anastasio Monteagudo Úbeda, alias Toñuco. Nací en Malagón hace 62 años y llevo ligado a la hostelería pues toda la vida. La hostelería para mí, pues es mi vida. Es lo que me ha dado todo. La educación, la formación que tengo la he ganado a base del trato con la gente, que es la que te ha enriquecido. Al fin y al cabo, no hubiese sido lo mismo si no me hubiese dedicado a este mundo tan bonito que es la hostelería, que tanto te puede dar y tanto te puede quitar. Pero bueno, vamos a hablar de positivo, que lo importante es lo que te enriquece y lo que te da. Para ser hostelero hay que nacer, hostelero no es cualquiera, y eso es una condición que debe tener presente cualquier persona que quiera dedicarse a esto. Mi pueblo como Montera, Malagón es mi referente, orgulloso de ser malagonero y orgulloso de ser hostelero. ¿Cuándo, José, y en qué época y en qué forma empezó tu mundo de la hostelería? ¿En qué año te iniciaste y el por qué? Cuéntanos un poco. Corría el año 68-69, mis padres se quedaron con el bar que había enfrente de casa y mi andadura en la hostelería empezó con 7 años. Así que de los 7 años hasta aquí no he hecho otra cosa en la vida, pues lógicamente podemos hablar de más de 50 años largos ligados a la hostelería. ¿Dónde estaba, en qué lugar de Malagón estaba ubicado el bar y en qué se basaba lo que ofrecíais? El antiguo bar estaba en lo que es en la carretera avenida, lo que sería la calle, la carretera de Imiel, lo que es la prolongación del parque hacia la carretera Porzuna, la calle ancha, completamente, y bueno, básicamente pues era un bar de tapas de los tradicionales que había en aquellos tiempos. Bares que abríamos a las 7 de la mañana y cerrabas a las 12 de la noche. Entonces, bueno, básicamente bar de tapas fundamentalmente. ¿Quién fue tu maestro y tu referente en la hostelería? ¿En quién te fijaste tú para aprender el oficio? Nosotros teníamos un camarero que era primo mío además, que era Lupi, y ese fue mi primer referente en la hostelería, fundamentalmente era un buen camarero, y ese fue el que marcó un poco mi referencia dentro del mundo de la hostelería, porque ese es el primero que tienes con el que es el primero que quieres igualar. Claro, quería ser como él, porque un tío manejaba la barra con mucha solvencia, con mucha soltura, y ese fue mi primer referente en la hostelería. ¿Cómo fue esos primeros días? ¿Lo pasaste mal? ¿Te costó mucho trabajo aprender? La hostelería, igual que todas las profesiones, requiere tiempo, independientemente de la capacidad que tengas para desarrollarlo mejor o peor, pero es una cuestión de tiempo. Imagínate meterte en una barra de novato, es como si te dejan solo ante el peligro. Te empiezan a meter capotazos por todos los lados y empiezas a desenvolver. Lo más padre es que empieces a llorar. ¿Cómo empezaste en el bar? ¿Estuviste empezando haciendo alguna tarea tipo lavar platos o ya servía directamente las cañas? ¿Cómo fueron esos primeros días? Todos los que nos iniciábamos íbamos al lavadero. Así que te iniciabas lavando platos y lavando vasos, que es lo primero que empezabas a hacer cuando eras novato. Y luego ya, progresivamente,
y vas avanzando y evolucionando. Pero vamos, en la condición de la bar, eso a cualquier novato es requisito imprescindible. Era un bar muy frecuentado, iba mucha gente, se movía mucho. Sí, aquello era un bar de trabajadores, de tratantes, de gente de día a día. Y sí, el establecimiento tiene una concurrencia diaria importante. Pues sí. ¿Cuándo crees que ha sido la mejor época de la hostelería en Malagón? ¿Ahora o antes? ¿Qué diferencias hay? La mejor época de la hostelería en Malagón, sin duda, coincide con la época del AVE. Sobre todo, fundamentalmente, por la cantidad de pasta que se inyecta en el pueblo. Claro, al final la gente económicamente funcionaba y la hostelería funcionaba a un nivel tremendo. Así que esos años que van desde la construcción y luego posteriormente hasta la primera crisis, hablamos de un margen de 10 años. Creo que son los mejores años en la hostelería en Malagón. La década de los 80, 90 probablemente. Del 88 al 98. Ese fue el boom de la hostelería en Malagón. Sí, sin duda. ¿Por qué? Porque venía mucha gente de fuera también, había mucho alterne. Porque la gente ingresaba, trabajaba, yo sé, es que el AVE dio muchísimo trabajo directo e indirecto. Y eso al final repercutía en las economías locales y en las economías particulares. Al final eso permitía gastar al ritmo que ingresaba, lógicamente. Claro, cuando dices el AVE, ¿te refieres a la construcción del AVE o a...? La construcción que empezó en el año 88 hasta el 98, hasta los 4 años de su inauguración, que también mantuvo un buen nivel. Esa franja de 10 años fue la mejor época para la hostelería en Malagón. ¿Qué tipo de cliente ha desaparecido? ¿Qué tipo de cliente había antes que ahora no lo ves? ¿Y cómo ha modificado a la hora de los consumos en la hostelería referente a...? Echo de menos a los chateros. ¿Quién son los chateros, José? Explícanos un poco. Los chateros son la gente mayor que se juntaba a tomarse los chatos diariamente, y además eran muchos, y porque el vino se consumía bastante más que ahora, y esos eran los chateros que además eran ya muchos de ellos jubilados, se juntaban, y además eran bastante numerosos, porque era un aliciente a mediodía, juntarte con los amigos a tomar los chatos. Eso ha desaparecido por completo. ¿Se alternaban el chateo? Sí, unos con casera, otros con sel. Eso ha desaparecido. El mundo del chateo de vino, eso ha desaparecido totalmente. Pues han desaparecido los chateros porque la gente mayor en esa condición, pues no alterna como lo hacían antes los chateros, ¿no? ¿Se puede decir que tenían la costumbre de ir siempre al mismo bar o frecuentaban, por ejemplo? Hacían ronda, se movían, tenían la costumbre y luego tenían la sensibilidad de ir a varios sitios para contribuir y lógicamente, para quedar bien con unos con otros, pues al fin y al cabo las atenciones también por parte de los clientes eran importantes hacia los establecimientos. Pues ahora, José, vemos, entre otras cosas, como el encarecimiento de los productos. También puede ser que nos merme a veces un poco respecto a lo que había antes en el chato, que entiendo que tenían su tapita, y lo que hay ahora. ¿Cómo se trabajaba la cocina en aquella época del chato? ¿La gente era especialmente que pedía demasiadas tapas, le daba mucha importancia a la tapa, o simplemente era el rato de conversar con los amigos y tomarse el chato de vino? La tapa caliente era fundamental, sobre todo en invierno, y en verano. La tapa caliente, que además era tapa de manipulación, que lo hacían las cocineras, hablando de los callos, la sangre, el magro, etcétera, etcétera. Eso era una obligación y una necesidad, sobre todo porque lo demandaba, porque para tomarte varios chatos te tomaba varias tapas que te permitían seguir alternando, pues si no los vinos resultaban muy pesados para tomarlos a palo seco, muy complicado. Y sí, exigentes en cuanto a la tapa de cocina, lo han sido antes y lo siguen siendo ahora. ¿Tenías tú en tu bar en el que trabajabas y era de tu propiedad, teníais vuestra propia tapa, por así decirlo, de una manera especial, que la gente demandase con frecuencia, o ofertabais distintas tapas, o tenéis alguna que era punta de lanza? ¿Te refieres ahora o antes? No, antes. Antes la carne en salsa, que eso la estofaba mi madre, que eso era un privilegio. Mi madre, la cocina, posiblemente el potencial de la cocina nuestra antes era debido a la capacidad de mi madre para cocinar, el gusto que tenía, y sin duda la carne en salsa, que la receta me la pedían, pues toda la gente que venía me pedía la receta de la carne en salsa, y eso era algo muy personal, muy particular. Ella tenía su punto, ella tenía su gusto, y era su sensibilidad para hacerla, y era un auténtico manjar, la carne en salsa que hacía. ¿Qué recuerdas de tu infancia que en el pueblo a día de hoy todavía te marque? ¿Qué recuerdo tienes especial de tu infancia que a día de hoy todavía la recuerdes como si fuese? Recuerdo de niño lo que interactuábamos todos los críos en Malagón, pues estábamos en la calle y ibas a los de un barrio o los de otro, si es que nos conocíamos todos.
Y eso era una de las cosas que hoy echamos de menos, esa libertad que teníamos para movernos para un lado, para otro, de comunicarnos, de interactuar. En fin, son las cosas que echo de menos. Los críos ahora o no se ven o van, no tienen la libertad. Desgraciadamente la vida ha evolucionado, quizá no había la confianza y la seguridad que antes teníamos, pero sí que es cierto que son las cosas que echo de menos, el interactuar de los niños. Es que yo me movía por todos los barrios. La diferencia que tenía, ¿verdad? Respecto al día de hoy, la libertad y la tranquilidad. Me movía por todos los barrios de Malagón y conocía a todos los críos del pueblo y a los mayores, de que te conocía todo el mundo. Y eso era bonito. Me iba a la glorieta, que me iba al campo Los Palotes, que me iba allí, que me iba a la Alegre. En fin, por todos los lados andaba. ¿Hay algo a día de hoy, José, que creas que Malagón, ya no en términos generales, creas que le puede hacer falta y que hayas tenido un anhelo de decir, a Malagón yo creo que con lo que yo he vivido, con los conocimientos que tengo y con lo que sé, le faltaría esto para dar ese salto de calidad o de... Desgraciadamente por falta nos faltan muchas cosas. Una de las más importantes o la que tú eches en falta, que digas, esto tendría que estar sí o sí. Los proyectos no son proyectos de un día, los proyectos a nivel municipal son proyectos de 15, 20 años y hay que trabajar, que ese es el problema. Las cosas hay que trabajarlas con tiempo para madurarlas y después desarrollarlas. Claro, los pueblos no crecen de la noche a la mañana, no se organizan de la noche a la mañana y ese es un problema que en Malagón hemos tenido. Por circunstancias determinadas nos hemos desorganizado mucho y no hemos aportado en conjunto todo lo que se debería haber aportado para construir un futuro sobre un montón de aspectos que nos hacen falta y que serían importantes para el pueblo. En fin. Volviendo al tema que decía referente a que había mucho trabajo y la hostelería se movía mucho cuando en la época de la construcción de la vía, ¿crees que también fue un momento decadente tanto para la hostelería como para niveles generales el tema de que hubiéramos perdido nosotros, por ejemplo, también la parada del tren y que no pueda venir gente de fuera a disfrutar de los veranos? No cabe duda que si los trenes parasen sería la hostia, ¿no? No lo digo yo, lo dice cualquiera, ¿no? Si tuviésemos parada de trenes, pues sería también un privilegio y sería importante, pero esas cuestiones no sabría decirte de quién dependía, pero creo que sería importante. Volviendo al tema de la hostelería, José, que es donde tú te mueves como pez en el agua, ¿cuántos bares llegaste a frecuentar? Yo 5 o 6 establecimientos. ¿Cuál ha sido el que más te ha marcado de todos ellos? El que tuve en la calle Olivo era muy bonito. El Toñucos, Irish Beer Toñucos. ¿En qué consiste ese bar? Pues es una especie, le dimos un poquito de aire irlandés, de como taberna irlandesa, teníamos selección de cerveza, tenía selección de whisky, selección de fin. Era un establecimiento bastante selecto. ¿Tenías a más gente trabajando? ¿Estabas tú? ¿Estabais unos cuantos? Yo, estuvo mi sobrino, estuvo José Ignacio, el del Brillante, conmigo sirviendo las mesas. El mejor bandeja que hay en Malagón, sin duda. Eso te lo puedo asegurar. Yo lo he conocido desde crío y es de los mejores bandejas que hay. ¿Qué es lo que más te gusta de la hostelería, la bandeja o la barra? A mí la barra. A mí la barra. ¿Es donde te has hecho grande? ¿Se puede la decir que te has hecho grande? Hay que ser más rápido, más enérgico y la bandeja más habilidoso. Pero bueno, rápido hay que ser el ambos lados. Pero la bandeja es más habilidad y la barra es más rapidez. ¿Qué es lo que encandila, que como cliente, yo cuando voy a un bar y veo al camarero, qué crees como cliente que puede ser lo que más me llame a mí la atención de un sitio de hostelería? Sin duda la atención, vamos a ver. En el momento que entras por la puerta, la atención del camarero, y eso es un 50%. Caballero, buenos días, ¿qué va a tomar? Ese don que hay que tener para atender a la gente. Eso es fundamental. El 50% es la atención, la simpatía, el agrado, y el otro 50% la calidad de los servicios, la calidad de los productos, que son fundamentales. Eso, si combinamos ambas cosas y lo cuidas, es muy difícil que fracases. ¿La calidad va ligada al precio también? Desgraciadamente es uno de los problemas, que lógicamente la calidad tiene que ser cobrada, sin exagerar, pero cobrada. Ahora, la calidad al mismo precio, al final puede ser un suicidio, porque puede ser más ruina que negocio. Así que tienes que tener calidad y la tienes que cobrar. ¿Qué crees tú que puedes, la gente que viene, que frecuenta tu bar, qué crees que ve en ti
aparte de la calidad que puedas ofrecer y de los precios que crees que ven en ti para venir a visitarte con frecuencia? Porque tú tienes tus parroquianos que vienen prácticamente a diario, te mueves en tu círculo de clientes y son muy fieles a ti. ¿Qué crees que ven en ti, aparte de la calidad, como has dicho? Bueno, lo primero, el que no viene a mi casa es porque no quiere, no porque no me conozca, porque es que me conoce todo el mundo. Entonces, ahora ya te matizo. Bueno, porque es un bar de los de tradición. Tú llevas muchos años también en la hostelería. Tu bar mantiene el nivel de tradición que han tenido los bares de siempre, de 7 de la mañana a 12 de la noche, el aperitivo de mediodía, el del café por la mañana, la sobremesa, las galletas de la noche. En fin, mantienes ese rigor que han tenido los bares de toda la vida. Bueno, por eso tienes tu clientela, tienes tu grupo, en fin. Pero vamos, te voy a repetir que conocerme conoce todo el pueblo. Si tuvieras que cambiar algo en la hostelería, José, ¿qué cambiarías? Si es que hay algo que tuvieras que cambiar. El concepto de hostelería es que es muy amplio, José. Pues claro que hacen muchas cosas. Hacen falta muchas cosas en Malagón. Es que hablar del concepto de hostelería es tan amplio y con tantos matices y tantos sitios distintos dentro del mismo concepto de hostelería, que claro, aquí no tenemos un mesón, no tenemos un tal, no tenemos, claro, todas esas cosas se echan de menos. Son cosas dentro de la hostelería, tener esa diversidad que la hostelería ofrece, para que cuando vayas a un sitio no vamos al mesón, vamos al tal, vamos al cual. En fin, eso sería interesante. Que haya un alterne, por así decirlo, que puedas alternar, claro, como yo creo que había antes, ¿no? En aquellos años donde... distintos estilos y distintos tipos de establecimientos, claro. En lo que yo sería que no sean todo bares, sino que sean algo diferentes. Es que ahora yo tengo la sensación, como bien dices, que salimos al bar y al primer sitio que vamos, en este caso aquí en tu casa, nos quedamos desde por la mañana o desde el momento que vengamos y ya no salimos de aquí, ya nos quedamos ahí y ya nos ofreces todo. Si nos tienes que ofrecer música, un partido de fútbol, tapas, copas, entonces ya yo creo que... Sí, bueno, no cabe duda que tienes tus hábitos diarios, pero cuando llega un fin de semana o llegan ciertos momentos o ciertos ratos que hay que pasear, pues te gusta moverte de forma alternativa. Sí que es cierto que los sitios, los hábitos que tienes son los que te llevan a frecuentar siempre los mismos establecimientos, pero es el día a día. Pero luego, bueno, hay fin de semana y nos gusta, vamos aquí, vamos allí, tendríamos que tuviésemos esa oferta y esa posibilidad. Somos tobares y no hay cosas específicas ni concretas, algo distinto. ¿La noche la has trabajado, José? Sí. ¿Qué diferencia hay con el día? No, un día, como el día y la noche. Nunca mejor dicho. El día es mucho más fácil, más cómodo. La noche está llena de muchos más imprevistos. Trabajas con la gente bajo el alcohol, bajo síntomas de alcohol. Más compleja la noche y más complicada. ¿Se gana más de noche que de día? Una de las cosas que te llevan a hacer negocios de noche es esa opción. Los márgenes son mayores. Claro, pero también los inconvenientes, ¿sabes? En fin. Ya a estas alturas no me digas cada noche que ya ni la aguanto ni la quiero. Ya quiero negocios de día. ¿Has tenido de noche algún negocio? Sí, más de uno. ¿Cuál has tenido? Tuve el sabor añejo, tuve la chota del Tío Cano, en fin. ¿Los reventaste los dos? Iban ¿Se bien, te llenaban? y funcionaban, sí. Funcionaban los dos. Sí, la verdad que todo lo que he tocado ha funcionado. Pero yo me considero mejor camarero que gestor. Es uno de los inconvenientes que ha habido siempre. ¿Es difícil? Puede ser buen empresario, pero mal camarero, y puede ser buen camarero, pero mal empresario. Así que a nivel de empresa, ahí hemos fallado. ¿Ha sido tu punto débil? Y como camarero era un fenómeno, pero esa parte la has tenido siempre una asignatura pendiente importante, que es fundamental. Administrar y gestionar es pues muy importante, claro, para que los negocios prosperen, rindan y te den lo que te tienen que dar. Pero sí, ese ha sido el punto débil siempre. Hay un local muy famoso en Malagón que probablemente muchas de las personas que nos estén viendo no se acuerden o no lo conozcan, y era el local conocido como la Choza del Tío Cano. ¿Cómo vino ese nombre y qué ofertabas ahí por entonces a aquellas personas de Malagón? La idea con la que abría aquel negocio era distinta a la que luego se desarrolló. Lo hice como una especie de mesón, en fin, me gustaba eso, era el hueco con las bóvedas, con todo. Pero bueno, a medida que empecé, luego ya surgió y empezamos a desvariar totalmente el sentido con el que lo había abierto, y empezó a coger el tema de disco bar y empezó a funcionar de maravilla. Pues todo fue debido a que Félix Barrola, el popular Félix Barrola, se le ocurrió
Estaba, porque la obra me la hizo Felipe Calaver, y hablando un día del nombre y tal, y es Félix, que es un cachondo. Yo, coño, la choza del tío Cano. Oye, pues me gustó. En honor a mi padre, se la puse. Le puse el nombre. Me gustó y... ¿Qué horarios tenía ese local, José? ¿Qué días abrías? Habría fin de semana y festivos y vísperas, como dijo bar. Regentabas al mismo tiempo otros locales también, ¿verdad? Claro, tuve el Toñucos en la calle... ¿La calle Olivo? En la calle Olivo, lo de verano, el Noa Noa y el Javicha, lo que es en la calle Ancha. ¿Cómo iba el Noa Noa, José? ¿Qué era el Noa Noa? Cuéntale a las personas, para quien no ha vivido esa época, cómo se ponía aquella terraza y de la manera en la que la trabajabas. El Noa Noa se creó como discoteca, pero por circunstancias determinadas no se pudo desarrollar la actividad porque hubo un montón de inconvenientes. Pues bueno, el año que lo cogí, pues lo convertía a sitio de tapas y demás, y nos vimos desbordados totalmente. Desbordados totalmente porque, bueno, una cosa es manejar un negocio de estos, aunque tú lo tienes todo bien organizado, y luego aquello es un macro negocio que te podían entrar 500, 600 personas y ello te volvía loco. Y la experiencia, y también es malo, el exceso, no poder atender, no poder llegar, mal. Aquello, un año duro. Y las ferias más, porque las ferias fue auténtico, un espectáculo. Cuando había visto tanta gente en mi vida, digo, eso no se puede atender. En fin, ese año las pasé de canutas. ¿Se puede decir que ha sido el único, uno de los negocios que te has visto desbordado por él y has decidido dejarlo por decir, yo valgo más que esto, yo puedo más con esto, no, pero se me hace grande? Es que era difícil manejar, pero por problema de medios. Saltaban los automáticos, ten en cuenta que habría que tener 2 o 3 freidoras para tener, se juntaban 50, 60 y 70 raciones, y eso es una locura. ¿Cuántas mesas había en aquella terraza? Pues ahí había más de 50. O sea, aproximadamente cuando estaba en pleno apogeo trabajaba con 200, 300 personas. Claro, por los medios de 50, por así decirlo. El problema es cuando se sentaban de golpe. Claro que por muy organizado que estuviese, te veías de borde igual. Al final te pillaba el toro por todos los lados y estábamos bien de camareros, de personal en cocina. Una auténtica barbaridad. Tendrías que tener medios y sobre todo pedidoras potentes, pero bueno, aquello no se pensaba que tampoco hubiera ese nivel, y eso te hubiese costado también una inversión de la leche que se podría haber hecho, pero no se pudo en aquel momento. Claro. Has mencionado, José, el personal, y ahora vemos como en distintos gremios, tanto en la construcción como en el sector transportes, hay una demanda muy grande de mano de obra. Hay personas que o sea, hay muchas vacantes y muchos trabajos que no se pueden desarrollar. En la hostelería también le salpica. ¿Por qué crees que la hostelería a la gente ya no le da ese atractivo para meterse en una barra de trabajo? Como todos los gremios. Hombre, la hostelería, primero, lo que tiene que cambiar es el concepto de hostelería en cuanto a forma de trabajar. La hostelería es un trabajo como cualquier otro, tiene que estar supeditado a las horas, al turno y al descanso, y eso tiene que cambiar. Una persona trabaja su turno, pues como cualquier trabajo, lo que no puede meter de 13, 14 horas, la gente se quema, y luego la retribución, pues como que no. Pero claro, para eso también hay que cobrar en condiciones, que va todo de la mano, Tienes que tener precios adecuados para poder pagar al personal, poder mantener y ganar un duro, ¿no? Es que todo va de la mano. Tenemos una hostelería de nivel, tenemos que tener precios de nivel y tenemos que tener, pues, todo un poquito apropiado para dar ese servicio y esa calidad que la gente busca. Si este bar, José, tuviera que hablar de ti o del pueblo, ¿qué crees que diría este bar? De mí poco, pues de mí tampoco he conseguido nada. Hombre, has regentado muchos locales, has sido un referente en la provincia de Ciudad Real. Hay que decir sí, también que siempre... Te ha conocido mucha gente, eso sí, gracias a Dios, pero bueno, luego por lo demás, bueno, pues siempre no cabe duda que si tú vas bien y tú triunfas, pues triunfa tu pueblo. Al fin y al cabo, al final arrastraba gente a tu pueblo, que al final, me acuerdo de aquellos años 80, que se quedaban dando vueltas hasta que enviaban mesa, y gente que venía de todos los lados, con lo cual lo que hacía es arrastrar, porque eso siempre es bonito, ¿no? Aportar tu granito de arena, claro. El reconocimiento que has tenido a nivel provincial, y de hecho en algunas páginas de interés turístico ha salido, te han recomendado y ha venido mucha gente. Pero al fin y al cabo el mejor reconocimiento, José, es el cariño de la gente. Cariño de la gente, ese es el mejor reconocimiento. Y bueno, no cabe duda que eso es lo que más espera uno. Al fin y al cabo no soy un hostelero de estos de nivel
que eres un pobre hostelero de pueblo, que tampoco, hombre, no, todos nacemos venimos a la vida con la idea de conseguir grandes objetivos. Y bueno, ¿Ha salido José también del pueblo a trabajar alguna vez en la hostelería? estuve en Águilas, en Murcia, y bueno, la experiencia bastante positiva y bonita, pero fundamentalmente porque para aprender hay que salir. Eso lo tengo claro. Yo salí muy tarde y por circunstancias determinadas, de haber salido mucho antes, a lo mejor no hubiese vuelto, pero me hubiese enriquecido muchísimo. No tiene que ver nada, aquí se trabaja de una manera, por ahí se trabaja de otra. Me hubiese venido bien ver las formas de trabajo que tienen muchos sitios para que tú hubieses elegido lo bueno, hubieses apreciado las cosas buenas y luego te hubiese enriquecido y al mismo tiempo hubieses aportado a tus negocios. Pero ¿te arrepientes de no haberte ido de Malagón antes a probar suerte? Bueno, a formarme, sí. Claro que sí. Yo con 27 años me tenía que haber macho. Oportunidades tuve muchísimas y la gente te lo reconocía. Que tú eres un camarero que tiene actitudes, que vete por ahí, tío. Que el pueblo al final pues te acaba atrapando en un nivel, al nivel que el pueblo tenía. Tampoco es que los pueblos no es las economías que había por ahí, ¿me entiendes? Entonces la costa era 1,80, la costa era la leche. Cualquier punto de la costa se cobraba, se ganaba y había una hostelería de nivel. Pero tampoco lo anhelabas, por así decirlo, José, porque aquí te iban bien tus negocios. Me acomodé. Y los acomodamientos no son buenos. Por eso, si piensas triunfar en la vida, sal de tu zona de acomodamiento y emigra. Y búscate la vida y cuanto antes mejor. Valiente por ti mismo y enriquecerte por ti mismo, y si te caes te levantas. Pero no al amparo de nadie, porque eso es lo cómodo. Y eso no es bueno. ¿Animarías a alguien a montar un local de hostelería aquí o fuera? Con lo que sabes y conforme está la situación. Aquí es complicado, por la elevada inversión y no garantizar el éxito. Pero vamos, cualquier persona que tenga esa iniciativa y tenga ese ánimo, mira, lo que luego tiene que tener la seguridad de que él tiene un fundamento y una base para establecer, para trabajar, que eso es importantísimo, claro. Yo tengo una base y esto lo voy a explotar y esto es lo que voy a hacer. Para adelante. Eso en hostelería, en cualquier gremio, ¿verdad? Las iniciativas tienen que existir. ¿Qué ha sido, José, lo que has aprendido de decir de la hostelería? Me quedo con esto y me quiero quitar esto. ¿Qué ha sido para ti tu mayor satisfacción y la peor? La peor es los lados oscuros que las personas tenemos, que te apartan de tus cometidos y te apartan de conseguir tus objetivos. Eso es frustrante y sobre todo machaca a cualquier persona. Los lados oscuros son jodidos. Pero, hombre, la hostelería me ha gustado mucho. Y haber distinguido, como dice el bandera me gusta el estilo, la forma, que es que eso es un gusto. A los que nos gusta la hostelería, ver personajes así, camareros de aguirre o de chapo, que eso es el arte. Se puede decir que también un barista es psicólogo, es un confesionario, un lugar donde la gente viene a contarte las penas, sí, viene a desahogarse, viene a contarte sus alegrías. Es lo que adquiere psicología. Estás observando a la gente constantemente y te enriqueces de uno, de otro, para acá, para allá. Así que nada más analizar al sujeto, te vas forjando una idea y sobre eso ya vas manejando la situación. Sí, psicología del mundo, en la que desarrollamos. ¿Qué es lo que más detesta, José? La hipocresía, la estupidez, la mala leche y la gente con malos modos. ¿De siempre o ya ahora, ya que sabes tanto, nunca la has soportado? De siempre. ¿La capoteas igual ahora que hace 20 o 30 años? No, ahora es que no se escucha. ¿Has aprendido a no escuchar? Ahora es que no saco ni puto cosa. Pero no, hay gente con muchos malos modos, malas maneras, malas formas. No lo llego a entender, me cago en la leche. Pero bueno, es así el mundo. ¿Cuál es el mejor cliente que puede tener un hostelero? ¿El que consume o el que mejor se comporta? ¿Cuál es el cliente ideal para un hostelero? Clientes son todos. Al fin y al cabo, el que gasta más, gasta menos, importantes son todos. Bueno, luego están las personas que tienen una condición española, un comportamiento adecuado. Esos al final ganan tu confianza y tu admiración, además, da gusto atenderles. Hay personas que los atiendes y en el fondo dices, joder, y otro que dice, joder, y otro que más, da gusto. Pero tienes que atenderlos a todos, al fin y al cabo.
el profesional no entiende de colores. Te debes a los clientes y el servicio se lo tienes que dar. José, muchas vivencias, muchas personas a tu alrededor que han pasado los años, has conocido a muchísimas personas, compañeros, amigos, familiares. ¿Hay alguna persona en especial que eches en falta, que haya dejado huella en ti, que te haya marcado y a día de hoy no se encuentra? Hecho de falta a mi madre. Esa número uno. Mi padre. Han dejado personas. Mis hermanos. Todo. Al final la familia es lo que nos queda y lo que nos apoya en las buenas, en las malas y en... Y luego a nivel personal, pues sí, hay mucha gente, hombre, que forma parte de tu vida, de tu mundo. Quieres echar de menos, ¿eh? Éramos fundamentalmente mi familia. La familia. Bueno, pues, si pudieras guardar algún instante, José, de tu vida, ¿cuál sería? Y recordarlo para siempre. No cabe duda que te conviertes en... A lo largo del año viene un montón de gente que pregunta por ti. Joder, qué alegría verte, niño. Y saludarte, porque tú hablabas con mi padre cuando yo venía, joder. Las cosas qué bonitas son. Saber que eres referente para muchos, porque tú eras amigo de su padre, que ya no existe, y hablabas con él. A lo largo de los años hay mucha gente con la que has trabajado, has manejado o has conocido. Eso te llena de emoción. Y de orgullo, José, te puedes sentir orgulloso. Hay que decir también que José viene de una familia muy grande, una familia de 12 hermanos muy querida, una familia muy entrañable y que sin duda ha sido probablemente de la familia más carismática y más grande de Malagón. José, ¿qué recuerdos, cómo vives? Por no ser simplemente todo de la hostelería, que también ha sido al final su plato fuerte, en lo que él se ha guiado y se ha basado, y su modo de vida. También es bonito recordar a la familia aquellos tiempos en la que con las dificultades también, ¿no? 12 hermanos en aquellos tiempos. Pues tú verás, no se olvidan nunca, ¿no? Claro. Pero el ambiente carecíamos, ¿no? Había una humildad grande, pero teníamos lo más importante, que era el cariño. Así que eso no se olvida en la vida. Si alguien escribiera, José, una historia de este pueblo, ¿qué parte a ti te aparecería y cómo te gustaría que te recordara toda la gente en Malagón? Hombre, pues como un malagonero que intentó, hombre, todo lo que hacía, lo hacía por su propia condición, pero sobre todo por su pueblo, que llevaba Malagón por montera, y que mi referente era mi pueblo, donde iba sin duda. Lo defendí, yo lo defiendo y lo quiero, claro. ¿Hay algún mensaje, José, por finalizar, chicos? Porque ya llevamos un ratito, creo que la entrevista ha estado muy bien y es el turno de dejarle a José, si quiere decir algún mensaje, si quiere comentar algo que a él le gustaría y por dejar constancia, porque como hemos dicho antes, me parecía de justicia el que este tipo de personas hayan sido tan importantes para la vida de Malagón en el desarrollo cultural, social, económico y laboral de Malagón, pues darle su momento y su espacio. Y José, pues simplemente decirte si quieres mandar algún mensaje que quede constancia para siempre. No, simplemente daros las gracias por esta oportunidad. Me he sentido muy a gusto y luego, claro, yo el mal que haya podido hacer, que mala intención no tiene nunca, pido disculpas, pues maldad no tenemos, ¿no? Y lo que hemos hecho siempre de forma circunstancial, y bueno, pidiendo disculpas siempre a las personas que se hayan podido incomodar conmigo, que no ha sido nunca mi intención ni mi deseo. Y las gracias a vosotros, por supuesto, por esta oportunidad. Pues yo desde aquí decir que José probablemente ha sido uno de nuestros invitados hoy en un sitio distinto, en su casa. Era de justicia venir aquí y verle in situ, en su lugar de trabajo, en su lugar de estar. Y por supuesto también agradecer a José que nos haya querido brindar esta oportunidad, porque como insisto y recalco, era una de las personas que más ganas teníamos de entrevistarle. Y pues desde aquí, José, mandar un abrazo, un cariño grande, una lástima que todos te tenemos, todo el pueblo de Malagón,
Gracias. Ojalá y sepamos reconocértelo y tú te sientas también agradecido con todo tu pueblo, con todo lo que tú has aportado, lo que has hecho, y que el reconocimiento se recompense en cariño y en estima, como no podía ser de otra manera. Muchas gracias. Y dada esta fiesta, no sé si esto se publicará antes, feliz año a todos, lleno de prosperidad y deseándolo lo mejor del mundo. Pues muchas gracias y hasta la próxima, chicos.